Hola, buenas tardes. Estamos aquí, mi nombre es Noelia Medina, el de mi compañera Beatriz Gutiérrez. Somos dos enfermeras de la unidad de desintoxicación hospitalaria y vamos a estar un ratito hablando de adicciones, concretamente de la prevención de estas desde la salud positiva. Y bueno, agradecer a todas las personas que están escuchándonos de forma online en el Juan Carlos I, a los pacientes que estén ahí presentes, nuestras compañeras Priscila, Yasmina, el doctor Enrique, que es nuestro psiquiatra de la unidad. Y bueno, vamos a dar comienzo a esta charla. Bueno, estas son las vistas, estas anteriores son las vistas, espera que me salto, son las vistas de, son las vistas que tenemos desde la unidad en la que nos encontramos actualmente ubicados, desde enero. Nuestra unidad está en el Hospital Juan Carlos I, tiene una dotación de 6 camas, y unas características particulares, que es que es de régimen cerrado y es un ingreso voluntario. ¿Qué significa que es de régimen cerrado? Nuestra hospitalización, los pacientes cuando ingresan están hospitalizados en esta unidad de desintoxicación, no pueden recibir visitas. Si es verdad que a lo largo del ingreso se realizan unos paseos terapéuticos cada día, y mantienen contacto con el exterior, con sus familiares, a través de una llamada telefónica que cada uno realiza si cree y quiere. Y esta es una de las características de nuestra unidad. No se pueden recibir visitas y demás. Y bueno, otra de las características es que es un ingreso voluntario. El paciente, para ingresar, debe ser de forma voluntaria. Como más resultado tiene este tipo de ingresos. No se puede obligar a nadie a desintoxicarse y bueno, esta es una de las características que tiene. De la misma forma, si el paciente cuando ingresa resulta que no es su momento, no se ve preparado para mantenerse en este tipo de ingreso, pues también puede solicitar el alta voluntaria, con lo cual pues se saldría de la unidad. ¿Cuál es el proceso para ingresar en nuestra unidad de desintoxicación? Pues este proceso, que muchas veces nos preguntan, es por medio de las UAT o CAT que están en cada zona básica de salud, y son, digamos, que los que van a hacer la valoración inicial de los pacientes en determinados días, y previo un seguimiento, viendo las necesidades de cada uno, valorarán en qué momento es el más preciso e idóneo y si es posible el ingreso en nuestra unidad. Cuando en estas unidades existen profesionales, psiquiatras, psicólogos, enfermeros, terapeutas, trabajadores sociales, y cuando ellos determinan que el paciente puede ingresar en nuestra unidad, se realiza una entrevista con el psiquiatra, en este caso con el doctor Enrique Moreno, que está actualmente trabajando con nosotros, y en ese momento se inicia la lista de espera si después de la entrevista está apto para ingresar. Una de las cosas que están siendo muy positivas desde enero en nuestra unidad es que a esas entrevistas también asistimos las enfermeras que están en la unidad, con lo cual ya tenemos un primer contacto con el paciente, y esto facilita el que el paciente se integre y también nosotras conocer las circunstancias de esta persona y poderlo así ayudar mejor en su proceso de desintoxicación. El proceso tiene una duración de entre 7 y 10 días, siempre dependiendo de los síntomas que tenga el paciente y las posibles complicaciones que tenga en su ingreso, y después pues tendría el alta terapéutica. Decir que la adicción en sí
lleva un gran estigma social. A menudo los pacientes que tienen un proceso de adicción se sienten rechazados por la sociedad, lo que genera una gran vulnerabilidad y les hace complicados a veces incluso el momento de pedir ayuda, tanto a ellos como a sus familiares. Recordarles a todo el mundo que la adicción es una enfermedad tratable y que su prevención, educación y el apoyo psicológico son fundamentales para reducir el impacto en la sociedad. También comentarles que las recaídas forman parte de este tratamiento. Se contempla que el paciente, cuando tiene alguna recaída, no se le deja en un vacío terapéutico, sino que puede volver a pedir ayuda a esas unidades de atención que hay en las zonas básicas e incluso volver a ingresar en nuestra unidad. Como es reconocida como una enfermedad, así está encuadrada en el sistema de salud. El Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, que es la DSM-5, encuadra las adicciones como trastorno por uso de sustancias y tiene unos criterios. Se considera que el paciente tiene un trastorno de este uso de sustancias cuando tiene un deseo fuerte y compulsivo de consumir, tiene dificultades para controlar su uso y existen además unas consecuencias negativas. También existe otra clasificación, que es la Clasificación Internacional de Enfermedades, que esta lo encuadra dentro de los trastornos relacionados con el uso de sustancias, pero más específicamente lo que aborda son de los patrones de consumo, los problemas de salud física y mental y las características de la dependencia. Bueno, las adicciones llevan consigo, según las estadísticas, las adicciones representan uno de los desafíos más significativos para la salud y afecta no solo a individuos, sino a familias y a comunidades enteras. Es muy preocupante porque el índice de inicio de consumo y los primeros contactos con estas adicciones está siendo a edades muy bajas. Estaríamos hablando de primer contacto entre 13 y 14 años. Y además a esto se le suma que se han añadido y se han ido incorporando de forma reconocida ya algunas adicciones conductuales que están pues actualmente más visibles y que suceden de forma silente. El fácil acceso a Internet, las nuevas tecnologías, las redes, hace que los jóvenes y los adolescentes sean un perfil bastante vulnerable en cuanto a adicciones conductuales. Existen infinidad de formas de clasificar las adicciones, según sean ilícitas o no ilícitas, según los síntomas que generan a nivel del sistema nervioso central, pues sea depresoras, estimulantes, alucinógenas. Existen muchísimas formas de clasificarlas. Nosotras nos hemos querido centrar en este más sencillo clasificación, que sería adicciones a sustancias, que ahí están reflejadas multitud de sustancias, una parte porque existen muchas más, alcohol, tabaco, benzodiazepinas, metadona, heroína, cannabis y muchísimas más, y conductuales, que también existe otra lista muy amplia, que sería pues compras, apuestas de todo tipo, juegos, ludopatía, el uso abusivo de las redes sociales y de forma compulsiva. Bueno, esta sería la clasificación. Y ya de una forma sencilla, la adicción es un trastorno en el que la persona desarrolla una dependencia compulsiva hacia una sustancia o actividad, a pesar de las consecuencias negativas que ésta puede acarrear.
Hablaríamos de adicciones conductuales. De la misma forma, pues son trastornos psicológicos que están caracterizados por una necesidad también compulsiva, pero a realizar una actividad específica, también teniendo unas consecuencias negativas. Estas adicciones conductuales lo que hacen es que activan el sistema de recompensa del cerebro, generando placer o alivio temporal e inmediato, y lo que hace es que refuerza la repetición de dicho comportamiento. Como dije antes, una de las características de las adicciones es el craving. El craving es un término que lo que viene a definir es el deseo impulsivo e irrefrenable por consumir, y lo que genera es un sentimiento de intranquilidad y desasosiego. Cuando ocurre el craving, que es ese deseo imperioso, suceden varias cosas al mismo tiempo. Existe en ese paciente una intención de hacerlo, y no solo la intención de hacerlo, sino ya en toda su mente existe la planificación del consumo o de dirigirse hacia esa actividad de la que es dependiente. Y cuando esta intención o planificación se ve obstaculizada porque no la puede realizar o porque no puede consumir, lo que sucedería es que aumenta la intranquilidad, la ansiedad, así como la frustración e inquietud, y lo que puede derivar en este momento a la toma de malas decisiones, y también puede dar conductas bruscas o incluso de agresividad. En este momento del craving también el paciente está sintiendo de forma anticipada, de alguna forma, los efectos que le va a reportar la sustancia, con lo cual que todo este conjunto de cosas hace que sea un momento de bastante angustia para el paciente. ¿Qué hacemos nosotras cuando esto sucede en la unidad? Pues lo que intentamos es romper esa línea del pensamiento, esa sensación de angustia. Durante el ingreso en la unidad, nosotras intentamos mostrar al paciente de alguna forma habilidades, incluso que ya tienen ellos incorporadas, pero están como más olvidadas, de forma que las integren y volver al cuerpo, volver a la sensación personal. Habilidades como serían la meditación, la respiración, la musicoterapia, realizar actividades manuales con las manos, estar haciendo cosas. Eso les hace que puedan sentirse mejor, independientemente que en la unidad pues también existe un tratamiento, que es el que los pacientes están tomando para en estos momentos poderlo disminuir esa ansiedad que están sintiendo. Existe también en la unidad una terapeuta ocupacional que también les enseña este tipo de habilidades, entre las que también destacamos la actividad y el deporte como un estímulo bastante importante, porque hace que se libere bastante energía y que se puedan encontrar mejor, así como establecer unas rutinas en el día a día, que es bastante bueno para el craving. Bueno, las consecuencias negativas de las adicciones, de una forma muy sencilla, a nivel físico, todas las adicciones producen daño en los órganos vitales, alteración del sueño, dependencia y también tolerancia. A nivel mental, provocan trastornos de ansiedad, depresión, alteración de la conducta, dificultad en el control de los impulsos y un mayor riesgo de tener conductas peligrosas, así como el desarrollo de patologías mentales derivadas del propio consumo. Además de estas consecuencias negativas, los pacientes también, al tomar esas decisiones poco acertadas, tienen un gran deterioro
en el sistema laboral y en la vida diaria, en las actividades de su vida diaria, y una rotura importante también de los vínculos familiares, incluso de los vínculos estrechos, como podrían ser pues, hijos y demás familiares. Es una red de apoyo que, en definitiva, cuando hay un proceso de adicción, también se agota y bueno, provoca un quiebre a nivel social. Nosotras de lo que vamos a hablar para prevenir estas adicciones sería desde la salud mental positiva. ¿Y qué es la salud mental positiva? Pues tiene una definición muy idílica e utópica, ¿no? Pero más allá de la idea de Mr. Wonderful, es un estado de bienestar emocional, psicológico y social en el cual las personas pueden desarrollar su potencial como persona y así afrontar las dificultades de la vida para después de esto poder mantener relaciones saludables y experimentar satisfacción y equilibrio. Y bueno, ¿cómo se haría esto? Pues esto se haría haciéndolo a través de una promoción del bienestar de las personas, sería pues desarrollando habilidades que incluso nuestros pacientes ya tienen, porque cuando ingresan en la unidad ellos mismos y hacen ese parón se dan cuenta de que tienen muchísimas cosas olvidadas. Es retomar esa creatividad, esas habilidades y volver a poner una puesta en marcha, aprender a ver y gestionar mejor las emociones, a conocerlas y a saber en cada momento qué poder hacer con ellas, mejorar la autoestima, su momento personal, que llegan bastante rotos y es importante mejorar esta autoestima, que se puedan perdonar todo el proceso pasado y volver a resetear y a reiniciarse de nuevo. Y la resiliencia, que también hablará mi compañera ahora a continuación, y sería como poder sacar nuevas habilidades después de traumas, crisis y sucesos que conlleva la vida. Y bueno, ahora doy paso a mi compañera Beatriz para que siga con la otra parte. Hola, buenas tardes. Pues nada, como ya me ha presentado Noelia, me meto de lleno con la parte que me he preparado, que son las estrategias de prevención, ¿no? Que serían pues todas aquellas medidas que se pueden utilizar para evitar, reducir o minimizar el riesgo del consumo de sustancias tóxicas o de ciertas conductas que puedan ser adictivas. Sabemos que el consumo de sustancias tóxicas es un fenómeno universal a todas las culturas y que va a afectar a numerosos individuos, los cuales en algún momento de su vida las van a utilizar. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que el paso del uso del consumo de una sustancia tóxica al abuso o incluso a la dependencia no es un proceso inmediato, sino que es algo mucho más complejo que pasa y que va a pasar por diferentes etapas, y aquí es donde las estrategias de prevención van a ocupar un lugar primordial. Voy a nombrar las fases así muy a grosso modo para tampoco extenderme mucho en el tiempo. Bueno, podemos decir que inicialmente pues, se pasa por una fase previa o de predisposición que va a hacer referencia a la presencia de factores de riesgo o de protección que puedan aumentar o disminuir la probabilidad del consumo de sustancias tóxicas. Hablaríamos también de una fase de conocimiento, que es aquella en la que el individuo ya conoce la sustancia, tiene información sobre ella y además está íntimamente vinculado a la disponibilidad de la sustancia en el entorno del individuo.
estaría la fase de experimentación, que sería cuando se inicia el consumo de la sustancia. Posteriormente, si este consumo se mantiene, entramos en lo que es la fase de consolidación, y que va a hacer que de un uso se pase a un abuso o a una dependencia, también un poco en función tanto de las consecuencias negativas o positivas que se deriven de este consumo. La fase de abandono, ¿no? Que ocurre cuando el paciente, bueno, se da cuenta o toma conciencia de que las consecuencias negativas que está sufriendo superan bastante a las positivas y decide abandonar el consumo. Y ya por último entraría pues lo que es la fase de recaída, que es algo bastante frecuente que se da durante el proceso de abandonos y que muchas veces también ocurre incluso años después del último consumo. Y bueno, ya dentro de lo que son las estrategias de prevención que se están utilizando, ¿no?, para prevenir este tipo de conductas adictivas, bueno, tenemos que mencionar pues la promoción de estilos de vida saludables, estilos de vida que evidentemente los que aparecen aquí tienen que formar parte de nuestro día a día porque van a formar parte de nuestra salud general y van a ayudar pues a reducir la vulnerabilidad en caer en conductas adictivas. Dentro de estos estilos de vida saludables hablamos de una alimentación equilibrada, de mantener un ejercicio físico adecuado y también de mantener una higiene del sueño y del descanso adecuada. Dentro de lo que es la alimentación equilibrada, pues bueno, una buena alimentación va a contribuir a una mejor salud general y a un estado de ánimo más estable. Dentro de las recomendaciones que podemos hacer para llevar una buena alimentación, pues sería comer regularmente, es decir, establecer horarios regulares de comida para mantener niveles de azúcar estables en la sangre y así evitar los temidos antojos o los picos de glucemia. Además, debemos consumir alimentos ricos en nutrientes, o sea, todo lo que son las frutas, las verduras, las proteínas magras, los granos integrales y el uso de grasas saludables. Se deben de evitar alimentos procesados y azucarados, porque estos alimentos, además de ser proinflamatorios, pueden desencadenar picos de glucemia que van a afectar negativamente al estado de ánimo y muchas veces pues, van a generar más ansiedad. También es importante considerar, si fuese necesario, la suplementación de vitaminas y minerales, ya que pueden ser útiles para cubrir deficiencias nutricionales específicas. Por ejemplo, a nosotros ahí en la UDH, cuando nos ingresan pacientes para desintoxicarse del alcohol, muchas veces se les suplementa con vitaminas del grupo B. Bueno, pues porque se ha visto que el consumo excesivo del alcohol dificulta la absorción y la utilización de estas vitaminas que son esenciales y que un déficit de ellas puede provocar complicaciones neurológicas graves. Y luego ya por último también pues hay que tener en cuenta la hidratación, ¿no? Hay que beber de 1,5 litros a 2 litros de agua al día porque es importante tanto para la función metabólica como para la eliminación de toxinas. Bueno, todos sabemos la gran cantidad de beneficios que nos aporta el realizar y el mantener el ejercicio físico como rutina de vida, pero centrándonos un poco más en lo que es esta parte como prevención de adicciones, podemos decir que el ejercicio físico aporta múltiples beneficios a nivel neuronal,
Entre ellos, bueno, pues la liberación de sustancias químicas como la dopamina, las endorfinas y la serotonina, que van a generar una sensación natural de placer, felicidad y calma, mejorando nuestro estado de ánimo. Además, el ejercicio físico es una gran herramienta de motivación y una forma de ejercitar la constancia, y es un gran aliado en la lucha contra el estrés. Fomentar también, por supuesto, que haya una buena higiene del sueño, ¿vale? Es súper importante dormir entre 6 y 8 horas al día. Un sueño adecuado permite que el cuerpo y la mente se recuperen del estrés diario, mejorando así funciones cognitivas como la concentración o la memoria, además de favorecer que haya un estado de ánimo estable y que se favorezca la capacidad para tomar decisiones. Importante también que las cenas sean ligeras y tempranas, es decir, al menos se recomienda cenar de 2 a 3 horas antes de lo que es la cena, y por lo tanto habría que cenar entre las 7 y las 9 de la noche. También es conveniente establecer una rutina a la hora de acostarse, intentando también que sea más o menos siempre a la misma hora y evitando hacer cualquier actividad que provoque una estimulación cerebral. Por ejemplo, llevar comida o comer en la cama, ponerme a terminar trabajos pendientes, ver la televisión antes de dormir, o el uso de pantalla, o estar en redes sociales, ¿vale? No es recomendable hacer nada de esto antes de ir a dormir. Y así como medidas más ambientales que puedan favorecer el sueño, pues tenemos bueno, que la luz de la habitación sea tenue, que la temperatura sea cálida, y que se puede poner incluso una música relajante. También es ideal, antes de ir a acostarse, practicar algunos métodos de relajación, como puede ser hacerse duchas de agua templada o caliente, escuchar música relajante, enfocarse en la respiración o incluso tomar infusiones que nos puedan ayudar en la digestión o en el sueño, como la manzanilla, la tila, todo eso. Entonces podemos concluir en general que todos estos hábitos nos provocan una serie de beneficios a este nivel, como que van a mejorar el estado de ánimo, van a fortalecer la autoestima y la confianza y van a ayudar en la recuperación. Otras estrategias a nivel de intervención que es importante realizar es el desarrollo de habilidades sociales y emocionales, entendiendo pues como las capacidades que tiene una persona para interactuar de manera efectiva con los demás y tomar decisiones coherentes a su sentir. Señalar que estamos hablando de capacidades, por lo tanto, o habilidades, son cualidades inherentes a toda persona y que con la práctica se pueden mejorar o incluso se pueden aprender. Dentro de las habilidades sociales, pues tenemos la comunicación efectiva, que sería esa capacidad para poder expresar pensamientos y sentimientos de manera clara y respetuosa. Contamos también con la empatía, que es la capacidad de comprender las emociones y los sentimientos de la otra persona. Es como soy capaz de ponerme en el lugar de la otra persona ante una situación complicada o difícil. Otra habilidad social sería la resolución de conflictos, ¿no? Como esa capacidad que tiene una persona para manejar y resolver conflictos de una manera pacífica y constructiva. Y en general, pues serían todas aquellas habilidades que nos ayudan a establecer y mantener relaciones saludables. Y ya dentro de las habilidades emocionales, pues nos encontramos con el autoconocimiento, que es la capacidad para reconocer y entender las propias emociones y necesidades, la regulación emocional, esa capacidad para manejar y regular nuestras propias emociones, por ejemplo, saber cómo manejar la ansiedad de manera efectiva, la motivación, que sería la capacidad para establecer
metas realistas y trabajar hacia ellas de manera efectiva, y la resiliencia, que sería esa capacidad para adaptarnos frente a situaciones adversas, recuperarnos de ellas y poder seguir hacia adelante. Otra intervención que hay que tener en cuenta en la prevención de adicciones es la importancia de la conexión social y la comunidad en la prevención de las adicciones. En temas de prevención es necesario el esfuerzo colectivo. De aquí la importancia de implicar a la población de forma activa. Para ello, pues hay que involucrar a la población en actividades de concienciación, de educación y de establecer acciones conjuntas relacionadas con la prevención en adicciones. Una participación activa por parte de la población en sinergia con programas preventivos en adicciones va a fortalecer el bienestar emocional y va a proporcionar apoyo frente a las dificultades. A su vez, va a contribuir a construir entornos resilientes que protejan la salud mental y física de sus integrantes. Por lo tanto, se deben de promover campañas educativas y programas de intervención temprana, creando un entorno que fomente la prevención y el acompañamiento integral. Dentro de estos programas, pues hay que hacer referencia fundamentalmente a los programas de prevención familiar, bueno, considerando la familia como base y pilar fundamental, programas de prevención escolar y programas de prevención comunitaria, promoviendo campañas de sensibilización y de prevención dirigidas a todos los grupos sociales. No olvidemos que el cambio muchas veces comienza en casa, pero se fortalece en la comunidad. Y de lo que no hay ninguna duda es que los espacios seguros, deportivos y culturales fortalecen los lazos sociales y alejan a los jóvenes de conductas nocivas. Bueno, ¿y cómo se pueden ir incorporando todas estas estrategias o intervenciones a un nivel más específico o individualizado? Bueno, primero tenemos que tener en cuenta que la persona que tiene que sentir que parte de la responsabilidad del cambio está en ella, siendo consciente de que toda persona tiene una capacidad inherente con potencial para cambiar. Para ello, muchas de nuestras intervenciones están enfocadas en el fortalecimiento de la autoestima y la confianza, ¿no? Para esto se trabaja pues, con el autoconocimiento y la autoaceptación. Pues cuando somos conscientes de nuestras capacidades y limitaciones, tenemos una mejor comprensión de lo que podemos hacer y en qué necesitamos apoyo. Esta autoaceptación reduce la autocrítica destructiva, lo que nos va a permitir manejar el miedo al fracaso y enfrentar los desafíos con una actitud más positiva. Por ejemplo, un ejercicio para poder trabajar esta parte del autoconocimiento y la autoaceptación podría ser que la persona pues, reflexionase sobre sus fortalezas y sus debilidades, sobre cuáles han sido sus logros y cuáles son sus áreas a mejorar. También se le puede pedir que haga un listado de cuáles son sus cualidades positivas y que todos los días las repase con frecuencia. Otro aspecto en el que se puede trabajar y muy relacionado con la motivación es el establecimiento de metas realistas, ¿no? Pues nos van a guiar y a dar un sentido de propósito. Estas metas deben de ser específicas, medibles, alcanzables, relevantes y con un tiempo determinado. A poder ser, se tienen que plantear a corto o medio plazo
pues porque va a favorecer a que estas metas se alcancen en menor tiempo y esto va a generar un sentimiento de logro que refuerza nuestra autoestima. También se puede trabajar con la visualización positiva, cuyo objetivo es incrementar nuestra confianza y reduce la ansiedad y el miedo al fracaso. Un ejercicio podría ser pedirle a la persona que se imagine enfrentando un desafío y sale de esa situación de forma airosa y con éxito, ¿no? Por ejemplo, se le puede decir, un desafío puede ser que un grupo de amigos le ofrezca consumir, ¿no? Y entonces él se visualiza diciéndole no y poniendo límites a ese consumo. Al vernos a nosotros mismos manejando los desafíos con éxito, pues va a aumentar la probabilidad de hacerlo en la realidad, pues nuestra mente y nuestro cuerpo se preparan para esa experiencia. Y luego también podemos trabajar a nivel de estrategias de afrontamiento activo y proactivo, es decir, establecer un plan de acción y dar pequeños pasos para poder resolver la situación. Esto nos va a dar una sensación de control sobre la situación que fortalecerá nuestra autoestima. Ya con el tema del desarrollo de las habilidades emocionales, pues aquí se trabaja de forma que la persona sea capaz de identificar, comprender y manejar las emociones, mejorando las estrategias de afrontamiento y fortaleciendo los vínculos interpersonales. Algunas de las habilidades de manejo emocional a incluir pues sería el control del estrés, el control sobre las emociones, por ejemplo, ayudar a las personas a ponerle nombre a lo que están sintiendo, que puede ser rabia, tristeza, frustración, y entender, bueno, que las emociones forman parte de nuestra naturaleza y que cumplen una función importante. Y luego el desarrollo también de habilidades para el autocontrol, ¿no? Utilizando, bueno, pues técnicas de respiración, de meditación o mindfulness. También tenemos que fomentar actividades recreativas y constructivas, es decir, se deben de promover los hobbies y todas aquellas actividades que generen satisfacción y un sentido de logro, pues pueden ayudar a las personas a canalizar su energía de manera positiva y reducir la tentación de caer en conductas adictivas. Dentro de estas actividades, pues ya la nombramos antes, el mantener el deporte y el ejercicio físico, otra serie de actividades más artísticas o de expresión creativa, como puede ser el baile, la pintura, muy interesante que escriban un diario, ¿no? Y otras actividades así como más de recreativas que van a proporcionar distracción y alivio del estrés, como puede ser la lectura o la conexión con la naturaleza. A trabajar también la promoción de relaciones saludables, ¿no? Las relaciones interpersonales sanas pueden ser una fuente poderosa de apoyo en momentos de crisis. Fomentar una red de amigos, familiares o incluso profesionales que puedan proporcionar apoyo emocional puede reducir el riesgo de recurrir a sustancias. Algunas formas de fortalecer estas relaciones incluyen pues, el que haya una comunicación abierta y honesta, que se establezca una escucha activa, crear un ambiente seguro y sin juicio y sentir la persona que tiene un apoyo incondicional. Y bueno, aquí he metido también actividades que fomenten el tema de la espiritualidad. Bueno, pues que sabemos que en los entornos sanitarios u hospitalarios con frecuencia
se aborda la prevención y el tratamiento de las adicciones desde una perspectiva científica, ¿no? Basada en la evidencia, en la neurobiología y en terapias efectivas. Sin embargo, si analizamos el concepto de salud en un sentido más amplio, integrador, holístico, también sabemos que la salud no solo es un estado de ausencia de enfermedad, sino un estado de bienestar físico, psicológico, social, emocional y espiritual. Este bienestar espiritual, que puede incluir o no la práctica religiosa, se refiere a la conexión con uno mismo, con algo más grande y profundo, con un propósito de vida y con un sentido de pertenencia. La evidencia sostiene también que prácticas que fomentan la conexión con nuestro interior, como pueden ser la meditación, la reflexión, la oración, la gratitud o la búsqueda de propósito, pueden ser poderosos complementos en el tratamiento y en la prevención de las adicciones. Por lo tanto, podemos decir que la ciencia y la espiritualidad, cuando se complementan, fortalecen la capacidad humana para superar adversidades y construir un enfoque hacia la salud y el bienestar. Y bueno, ya para terminar, pues decir que la adicción es un problema tratable y que por lo tanto se puede prevenir, y fundamental que la prevención se haga desde edades tempranas, ¿no? Para evitar el inicio del consumo y todas esas consecuencias que acarrea el consumo de drogas y que va a afectar a diferentes esferas, como puede ser la individual, la familiar, la laboral, la sanitaria, la económica y lo social. Por todo esto, no hay la menor duda que la mejor forma de evitarlo es a través de la prevención, potenciando de esta forma todo lo que son los factores de protección y disminuyendo los factores de riesgo para el consumo de drogas. Y hasta aquí, bueno, pues la exposición. Espero que les haya gustado, que haya estado interesante y bueno, hay un tiempo para si tienen alguna duda o si quieren preguntar. Es que se desconectó porque nos pasamos del tiempo, entonces se desconecta. Por eso te estaba diciendo. ¿Y cuándo se te desconectó? Justo cuando hiciste la de la espiritualidad, se desconectó y ya, ¿te acuerdas que yo te dije? Tiene que tener un tiempo porque luego lo posterior ya tal, pero llegaste hasta la espiritualidad. Yo lo estaba viendo aquí online, se me conectó todo.